Buenos días, compañeros y profesor de métodos numéricos. El presente video es para presentar el método de diferencias divididas de Newton, que está en la unidad 3, que trata sobre la aproximación de funciones. Mi equipo está conformado por Brian Alejandro Pacheco, Luis Miguel García Aranzales, Jefferson Ortiz Rodríguez y mi persona, Orestien Zamora. Entonces, descripción del método. El método se usa en el caso de que los puntos en el eje X se encuentran espaciados de forma arbitraria y provienen de una función desconocida, pero supuestamente diferenciable. El polinomio interpolante utilizando las siguientes expresiones. O sea que se usa en este método ese polinomio, pero para hallarlo toca que ir mediante iteraciones. Entonces por eso se comienza con función de x sub k, luego en la segunda iteración es x sub k y se incluye otro término que es x sub k más 1 y se va adicionando el término anterior hallado. Entonces por eso que vemos en la equidad que f función de f x sub k más 1 es menor que f de x sub k, que es el resultado anterior, ¿sí? Entonces ese menos se trata de diferencia entre funciones y de ahí viene su nombre, y por eso antes se habló de función que es supuestamente diferenciable. Entonces se hace así sucesivamente y se va sumando estos resultados, adicionando estos resultados para hallar a un polinomio que más adelante vamos a ver, entender mucho mejor. Entonces, estas diferencias se pueden representar en forma de tabla, ¿sí? Para entenderlo mejor en vez de solo fórmulas. Entonces, estas diferencias sirven para evaluar los coeficientes, los cuales se sustituirán en la ecuación general para obtener el polinomio de interpolación. Entonces, a este polinomio es al que me refiero. Entonces, en la fórmula del polinomio, las diferencias divididas sirven para evaluar los coeficientes de cada término adicional para aumentar el grado. Pues este polinomio de interpolación se conoce como de Newton en diferencias divididas. Pues acá vemos el diagrama de flujo del método. Entonces, como entrada está la información de una función f, luego pues x sub i, que es digamos el cambio de x en cada iteración. La diferenciación es, bueno, entonces se hace la derivada de f, la segunda derivada, la iteración 1, y luego se trata de hallar unos cálculos ahí. Entonces, aquí hay varios procedimientos de ciclo que lo vamos a entender mejor pues viendo un ejemplo y el código de Python. Entonces, el código de Python es algo extenso, como lo podemos ver, pero más adelante lo vamos a ver ya en el entorno de desarrollo de Spider. Entonces, siempre es algo dificultoso este método para plasmarlo en programación. Entonces, el ejemplo pues dice lo siguiente: se disponen los datos x y una función x de x. Entonces, en donde x es un valor de inversión y f de x es un valor de ganancia, ambos en miles de dólares. Entonces, esto lo podemos plasmar en una tabla de datos, que guiándonos de esta tabla de datos podemos crear una tabla de hallar pues todas estas otras funciones para aplicar el método de diferencias divididas de Newton. Entonces, para analizar ese comportamiento se propone usar el siguiente modelo. Como lo podemos ver, f constante a por el coeficiente x elevado a la 3, y así sucesivamente, que eso es más como una ecuación con cuadrática. Entonces, ahora podemos ver los pasos para resolver este modelo, ese problema, perdón. Entonces, primero que todo se sustituye cada dato x y f de x en el modelo y se obtiene pues un sistema de ecuación lineal.
Luego se obtienen los coeficientes de A y, o sea, la constante A y la iteración I, resolviendo el sistema lineal con un método numérico directo. Con el modelo f de x se usa la ayuda del método de bisección para calcular cuánto debe invertirse si se desea que la ganancia sea de 6.000 miles de millones. Entonces, como mencioné antes, todo este procedimiento se puede realizar con la tabla que antes se mostró como un ejemplo. Entonces aquí ya vemos el ejemplo resuelto en la tabla. Entonces, vemos que en el primer término se usa una diferencia entre 6.42 menos el 15.12 y se divide entre pues, los términos de x sub i. Entonces sería 3.8 menos 3.2. Entonces recordamos que x sub i es el valor de la inversión y como numerador están las ganancias. Entonces se van obteniendo diferentes resultados para pues obtener el tercer término después de 4 iteraciones como tal. Entonces vemos la solución a mano. Se resuelve el primer término, entonces lleva 5.12, luego se resuelve la primera diferencia dividida. Entonces vemos que aparece en el polinomio, ahí dice polinomio sub 3 de x. Entonces está 5.12 que es del primer término y luego se suma pues la diferencia hallada, diferencia dividida hallada, que es 2.1667 por x menos 3.2. Entonces, lo siguiente es hallar la segunda derivada y obviamente cada vez que se hallando otra diferencia dividida, pues se va agregando el polinomio. Entonces, la diferencia dividida hallada para el segundo término como tal es x menos 3.2 por x menos 3.8 menos 0.0917. Entonces se agrega al polinomio. Lo siguiente es ya hallar la tercera diferencia dividida, que esta tercera diferencia dividida corresponde a, vamos a verificar, 3.8. Entonces esta nueva es menos 3.6749 por x menos 3.8 por x menos 3.2 por x menos 4.2. Esto ya se podría considerar como el polinomio de Newton, ¿sí? Pero pues lo recomendable, como en la mayoría de las operaciones matemáticas, es hacer, digamos, una simplificación de este polinomio. Entonces podemos ver que el polinomio de Newton simplificado es igual a 184.7569 menos 149.9208 por x más 41.0673 x al cuadrado, menos 3.6749 por x al cubo. Entonces eso ya se podría considerar como la solución del problema. Entonces ahora vamos a pasar a ver el código en el IDE de programación de Python. Bueno, entonces una vez en este IDE de desarrollo, entonces podemos ver que lo primero que se debe hacer es importar estas librerías. El NumPy y el SymPy. El SymPy es para manejar operaciones con vectores, matrices y pues otras operaciones matemáticas, como pues se pueden ver en métodos numéricos y demás temas relacionados. Ya este Matplotlib PyPlot se usa para graficar. Entonces en este código no solo se va a hallar la solución así en forma de tablita, sino que también vamos a ver la gráfica de esta solución, ¿sí? Entonces, primero que todo se ingresan los datos de prueba. Entonces recordemos que XI es la inversión y FI sería como las ganancias, que lo vimos acá.
Entonces lo podemos comprobar porque el primer término es 3.2 y el primer término de FI es 5.12, que lo vemos aquí, 3.2 y 5.12, ¿sí? Son estos dos. Perdón, son estos dos. Entonces, y así sucesivamente. Ahora se empieza a hacer el procedimiento como tal. Aquí es donde ya se está empezando a hacer, digamos, la estructura de la tabla. Tienen los títulos I, XI y FI. Luego se da como un tamaño. Luego se empieza a hacer, digamos, unas configuraciones de tabla de sus posiciones, del tamaño y todo. Entonces aquí ya se empieza a crear, digamos, las diferencias divididas vacías, o sea, es como una especie de esquema, ¿sí? O plantilla para estas diferencias divididas que a medida que uno va avanzando se va agregando estos resultados. Entonces, luego se empieza a calcular la tabla y se comienza pues por la columna 3 y así se va. Aquí lo podemos ver, J3, y entonces se empieza a hacer recorrido por la tabla. Entonces se añade el título para cada columna, que pues los vemos aquí, I, XI y FI. Luego se empieza a recorrer, digamos, para cada fila. Primero se recorre por columna y luego por fila. Se hacen otras operaciones y como lo vimos, hay un numerador y el denominador, porque es primero se hacen unas diferencias entre términos y luego pues hay una división entre ellos. Entonces se va aumentando pues para que siga funcionando como tal los ciclos y recorrer bien la tabla con todos los datos. Entonces aquí ya se va configurando, por decirlo así, el polinomio con estas diferencias divididas, y pues lo que hace es configurar bien los puntos x distantes en el eje x, ¿sí? Entonces luego se crea bien, se determina bien la expresión del polinomio utilizando la librería SymPy. Entonces aquí se crea el símbolo x indicando de que el polinomio tiene como variable la x, ¿sí? Y luego pues aquí se empieza a hacer el recorrido y empieza pues a agregar aquí la diferencia dividida como tal. Y acá es término por término hallado y aquí es donde en sí se va sumando el polinomio. Entonces el polinomio anterior hallado y luego el término por el factor. Entonces lo siguiente es simplificar este polinomio multiplicado pues entre x menos xi. Entonces span es un método que se usa pues para simplificar. Entonces luego se hace un polinomio para pues hacer evaluación numérica, y aquí es donde ya se hace unas configuraciones pues para que se vean en la gráfica. Entonces aquí vamos a configurar cuántas muestras o cuántos puntos deben de tener la gráfica. Entonces A, B del máximo, el mínimo, todas las configuraciones, y luego aquí ya se está configurando la salida. Entonces aquí lo que me está mostrando es la tabla, los títulos, las diferencias divididas obtenidas, el polinomio de Newton y el polinomio de Newton simplificado, y esto último se usa la librería pyplot para pues empezar a agregar todos estos datos anteriormente mencionados pero en una gráfica. Entonces vamos a ver la solución. A veces se demora un poquito, entonces aquí está, vemos la tabla y vemos que acá está el polinomio resuelto. Entonces si lo comparamos, por ejemplo, con este polinomio, con el polinomio simplificado, es menos 3.6749, aquí menos 3.6749 por x al cubo, luego 41.0673 por x al cuadrado, 41.0673
por x al cuadrado y así sucesivamente, o sea que si está la solución correcta, y para confirmarla, para eso está la gráfica, ¿sí? Entonces vemos aquí los puntos hallados con cada término, ¿sí? Y entonces la línea que vemos es el polinomio, y como pasa por esos puntos significa que el ejercicio está correctamente resuelto, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora sí puntos hallados de cada término y la raíz, el polinomio, perdón. Entonces, eso sería por todo. Gracias, compañeros, y gracias, profesor, por prestarnos atención.